Muy buenas tardes y noches con toda nuestra respetable audiencia. Soy su servidor, el pastor Harry Villasís. Nos encontramos aquí en el apartamento junto a mi esposa ya listos para esta nueva emisión de esta programación que estamos llevando, servicio, enseñanza a los hogares en vista de la situación que es de conocimiento público. La pandemia, el COVID-19, coronavirus, como se lo llama. Pero estamos gozosos, a pesar de que todavía hay cierta incertidumbre, a pesar de que todavía se siguen dando situaciones, quebrantamientos de salud y en algunos casos hasta pérdidas humanas. Sin embargo, tenemos siempre en Dios una palabra de esperanza y por supuesto de consuelo en medio de la aflicción. Queremos saludar nuevamente a todos nuestros amigos que se nos van a estar sintonizando en esta nueva emisión, como insisto, de hoy viernes 24 de abril, presente año 2020. Usted puede enviarnos cualquier comentario después o durante la transmisión de esta enseñanza de esta noche a través de Facebook Live, donde estamos saliendo, también a través de la aplicación WhatsApp o a través de Messenger. Nos puede enviar un mensaje de texto con alguna petición de oración, algún comentario, alguna pregunta, incluso algún saludo que usted quiera enviarnos y que juntamente con mi esposa trataremos de responder en la brevedad posible. Su servidor, el pastor Harry Villasís, mi esposa Jacqueline, tras bastidores, realizando la parte técnica, dejando todo listo para que podamos llevar adelante esta transmisión de esta hora. Antes que nada, o antes de continuar, voy a hacer una oración junto a usted. Quiero invitarle para que podamos poner en las manos del Señor todo el desarrollo de esta programación de hoy. Le invito a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos da la oportunidad de poder llegar delante de tu trono. Y queremos cada vez hacernos y ser más dependientes de ti. Tu palabra nos enseña que separados de ti, nada podemos hacer. Por lo tanto, Señor, como dice también tu bendita palabra, encomienda a Jehová el Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Queremos encomendar todo el desarrollo de principio a fin de esta emisión. De manera especial, la palabra tuya que va a ser comunicada. Nuevamente, insisto, Señor, nuestro ruego, nuestra petición a ti, que pueda ser hablada, comunicada, como tú lo quieres, Señor. Que yo hable, tu mensajero en esta hora, como debo de hacerlo. Dame el denuedo, dame la capacidad para realizarlo y por sobre todo la unción de tu Santo Espíritu para poder llegar a los corazones, porque es palabra tuya, palabra inspirada. Gracias porque eres fiel. Y tu palabra dice además que ella actúa poderosamente en los creyentes y también en los no creyentes, Señor, trayendo conversión, trayendo arrepentimiento. Gracias porque eres fiel. En el nombre bendito y poderoso de Cristo, nuestro Salvador, ponemos la vida de todos nuestros oyentes y las diversas situaciones que podrían estar aconteciendo en cada hogar, Señor. Ahora donde estamos muchos de nosotros, gran cantidad de la población del mundo, Señor. Estamos dentro de nuestros hogares. Que tengamos hoy la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra y que añadas, Señor, a los que somos salvos, nos edifiques, añadas a esta salvación, añadas al conocimiento nuestro, Señor, que podamos seguir siendo edificados, creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, como dice tu palabra. Gracias porque eres fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ir de inmediato con la palabra del Señor y quiero invitarles a que usted me acompañe a una lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro. De hecho, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Voy a dar lectura mientras usted está mirando el título de esta enseñanza, porque estamos hablando sobre el libro de Pedro. En Primera de Pedro estamos y hoy nos corresponde parte del capítulo 2. Así que le invito a hacer la lectura de inmediato. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la palabra del Señor y vamos a estar hablando sobre este tema en esta tarde y noche. Bendiciones abundantes por una vinculación determinante en Cristo Jesús. Insisto, el pasaje es extraído de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y estamos hablando sobre el título Un tesoro precioso. A manera de introducción, quiero compartirles, la importancia de tener bien en claro una identidad de quiénes realmente somos y somos en Dios. Es muy importante tener en claro lo que somos. Y la Biblia justamente describe o nos describe lo que usted y yo, mi hermano, somos. Cuán es importante saber lo que la Biblia dice y lo que Dios dice acerca de nosotros. Que quiénes somos nosotros para Él, delante de sus ojos. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos lo que dice la Biblia. Y yo quiero enfatizar de entrada en la introducción, en esta parte del conocimiento bíblico. Es muy importante que usted y yo, por tanto, la leamos, la Biblia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, conozcamos quiénes somos. Ese es el énfasis hoy, es decir, nuestra identidad. No solamente leerla, sino que tenemos como hoy algunos de los que están al otro lado, que están sintonizándome, van a poder escucharla y también quizás ver la presentación que voy a estar realizando. También somos llamados a predicarla, es decir, hablarla, oírla, leerla y hasta predicarla. Y somos todos llamados porque esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro conocimiento de Dios, por supuesto, y a través de las Escrituras vamos a tener más claro quiénes somos nosotros para Él, delante de Dios. El famoso predicador Billy Graham relata una anécdota. En cierta ocasión, el científico judeo-americano llamado Albert Einstein había abordado un tren. En cierta ocasión tenía un compromiso fuera de la ciudad y los trenes aquí que van fuera de la ciudad, muchos aquí en los Estados Unidos, hay boleteros que se suben y el boletero comenzó a perforar los boletos de los pasajeros, iba de asiento en asiento. Cuando le llegó hasta donde estaba Albert Einstein no encontraba su boleto. Se lo buscaba en los bolsillos de su chaqueta, buscaba en el portafolio. El boletero, el empleado del tren, lo reconoció y se dirigió muy amablemente a Einstein y le dijo: señor Einstein, no se preocupe, estoy seguro de que usted sí compró su boleto. Este boletero siguió haciendo su trabajo perforando los boletos, valga la redundancia, de los demás pasajeros que estaban en los coches del tren, cuando de repente, antes de abandonar ese coche, nuevamente miró hacia atrás y el señor Einstein estaba de rodillas en el piso buscando el boleto que probablemente se le había caído. Nuevamente el boletero, antes de abandonar esa sección del tren, se acercó al señor Einstein y le dijo: señor Einstein, le dije que por favor no se preocupe, todos sabemos quién es usted. Y Einstein levantó su mirada hacia el boletero y le dijo: yo sé quién soy, pero no sé para dónde voy. No sé hacia dónde estoy yendo, fue la expresión. Es muy importante conocer la identidad porque la identidad nos permite saber exactamente que tenemos ciertos privilegios en algún momento, como el caso de Einstein. Y vamos a estar hablando hoy justamente acerca de esos privilegios que tenemos como hijos de Dios. Estamos hablando acerca del tema bendiciones abundantes por una vinculación determinante en Cristo Jesús. Y nos vamos a ir exactamente a la primera presentación que dice: el pueblo de Dios es linaje escogido, es decir, un pueblo de elección, un pueblo elegido. Es el pueblo del Señor, escogidos por amor antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos por amor antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. En Efesios 1:4 nos dice que fuimos salvados y hemos sido salvados para constituirnos en la alabanza de la gloria de su nombre. Y esto se dio antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todas las cosas. Ya el Señor nos había elegido para que nosotros podamos ser sus hijos y sus hijas de Dios en Cristo Jesús. Esto es un misterio de la gracia, sin duda, pero Dios dice en su palabra que ya Él nos había
elegido desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto, aquellos que íbamos a escuchar el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, e íbamos a creer. El Evangelio sigue siendo predicado sin distingo, sin acepción de personas, pero todos aquellos que creen en el Evangelio y aceptan a Jesús como Salvador pasan a ser parte del pueblo del Señor. Por eso nos dice el primer punto dice, el pueblo de Dios es linaje escogido. Y nosotros lo leímos hace un momento en las Escrituras acerca de que dice la Biblia y nos da un sinnúmero de términos o frases que hemos leído en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, y vamos a estar abordando justamente esas 4 o 5 frases que identifican al pueblo del Señor, a los hijos de Dios. Es justamente de lo que estamos hablando. Es decir, el pueblo de Dios, dice, es un linaje escogido. Somos un pueblo que el Señor ha elegido. Número 1 dice, escogidos por amor antes de la fundación del mundo. Muy importante también que yo recalque que esa selección que ha hecho Dios, ese llamado que el Señor ha extendido a la raza humana para creer en el Evangelio, en este caso en la dispensación de la gracia, ha sido por amor. Dios fue movido por amor, dice la Escritura, como sabemos nosotros o muchos de nosotros, Dios nos amó de tal manera que nos ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos hablando entonces acerca de este tema. Hemos sido llamados por amor. El Señor nos amó de tal manera y decidió un buen día llamarnos a esta salvación. Qué precioso saber que Él fue movido y se compadeció de nosotros, nos miró en la condición perdida en la que se encontraba la humanidad y se encuentra gran parte de la humanidad. Sin embargo, de ese conglomerado, Dios extendió su mano por amor y envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y ese punto número 2 dice, para ser un pueblo especial más que todos los demás. Un pueblo especial. Y este pensamiento está tomado de Deuteronomio 7:6. Es muy importante también todo este pasaje que hemos leído, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, y todas estas frases o terminología que estamos revisando, ya hemos comenzado diciendo que somos un linaje escogido, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pensamiento del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está extrayendo los pensamientos bíblicos del Antiguo Testamento. Como para reflexionar allí, Pedro, movido por el Espíritu Santo, estaba recordando, cuando fue inspirado para escribir esta carta, Primera de Pedro, como se la conoce, el Espíritu Santo le estuvo recordando la Escritura en lo que corresponde al Antiguo Testamento. Cuando dije hace un momento la importancia de nosotros conocer la Escritura, leerla, oírla, predicarla, enseñarla, compartirla, aprenderla, todo esto nos favorece en nuestro crecimiento espiritual. Aquí tenemos el ejemplo de Pedro, el escritor estaba, si se quiere, impregnado de la escritura del Antiguo Testamento. Esta parte que estamos viendo aquí en este segundo punto, al que estoy haciendo mención, para ser un pueblo especial más que todos los pueblos, este pensamiento está tomado de Deuteronomio 7:6. Dios nos llamó para ser un pueblo especial más que todos los demás pueblos. Ahora, es importante que recalquemos que dice Deuteronomio capítulo 7, cuando usted pueda ir allá, el Señor le está diciendo que los escogió a ellos, al pueblo de Israel originalmente, pero no porque sean mejores que todos los pueblos. Más bien les dice el Señor que eran un pueblo insignificante, sino que por su gracia los escogió y los llamó para ser un pueblo especial. Un pueblo especial más que todos los pueblos. Un pueblo que se iba a distinguir de todos los pueblos. Un pueblo con sus propias características. Eso es lo que hizo el Señor a favor de Israel. Y ahora Pedro está aplicando este pensamiento. Pedro está aplicando este pensamiento a la iglesia cristiana. Importante. Número 1, estamos hablando acerca justamente de el pueblo de Dios es linaje escogido. Es pueblo de elección. Muy importante que usted y yo conozcamos que Pedro el apóstol está aplicando esta verdad, esta terminología que está en el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo en Deuteronomio 7:6. Usted puede leer todo ese pasaje en algún momento y se va a dar cuenta de que muchas de las
de las frases o de los términos que están usados en 1 de Pedro 2, 9, 10 vienen del Antiguo Testamento. Insisto, Pedro conocía muy bien el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo, mientras escribía esta carta, le recordaba, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad, enseñarnos. Y el apóstol Pedro podía recordar lo que él había aprendido. Bueno, nos vamos a un segundo punto enseguida, y nos vamos a ir al punto que dice: los creyentes son un real sacerdocio. Usted lo ve ahí también en la escritura, que dice ahí claramente nación, dice real sacerdocio, sí. Los creyentes son un real sacerdocio. Entre paréntesis está sacerdocio regio, es lo que significa sacerdocio real. Es lo que realmente somos para Dios. En el punto número 1 dice: llamados a compartir con Cristo tanto su oficio sacerdotal como el real, es decir, el oficio sacerdotal y el real. Y usted lo puede mirar eso en Apocalipsis 26, que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, dice la escritura en Apocalipsis 26. Él comparte y somos llamados a compartir. Estamos hablando acerca de la importancia de estar vinculados a Cristo y de todos estos privilegios que nos han alcanzado, todas estas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios por el hecho de haber profesado fe en Jesucristo, haber creído en el Evangelio, haber aceptado a Cristo como el Hijo de Dios para nuestras vidas, como nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Y nos dice nuevamente aquí el punto que los creyentes somos un real sacerdocio, los creyentes son un real sacerdocio, un sacerdocio regio, llamados a compartir con Cristo tanto su oficio sacerdotal como real. Eso significa que Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿verdad? Muy distinto al sacerdocio del Antiguo Testamento. Un sacerdocio más bien comparado en el orden de Melquisedec, dice la Escritura. Un sacerdocio que no tiene fin. Es un sacerdocio o un sumo sacerdocio eterno. Cristo está ofreciendo ahora mismo delante del trono del Señor las rogativas por nosotros. Está haciendo rogativas delante del Padre. Él es nuestro intercesor. Él es el abogado para con el Padre. Jesucristo es justo, dice la Escritura. Y lo que se respecta al Rey, Él es el Mesías prometido. Él es el Rey de Israel. Es el Rey que vendrá nuevamente a gobernar, a reinar sobre la tierra juntamente con la iglesia en el reino milenial. Justamente por eso. Y entonces la Biblia dice que a través de nuestra vinculación con Él, nosotros vamos a compartir también el sacerdocio, como lo dice Pedro aquí en el capítulo 2. Somos también sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales, dice la Escritura, agradables al Señor. Somos llamados a ofrecer, así como en el antiguo pacto los sacerdotes ofrecían el incienso, las oraciones, los sacrificios. Así la iglesia hoy los creyentes, tenemos este privilegio altísimo de poder ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Por ejemplo, como el sacrificio de la alabanza. Dice Hebreos 13:15, me parece, dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y ahí tenemos entonces el punto número 2, dice: los creyentes son un real sacerdocio, un sacerdocio regio. Y en este punto número 2, como podemos ver, dice: por su redención en su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinaremos con él. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, 10, como lo puede usted ver ahí en la pantalla. Dice que la redención de Cristo en su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fue justamente la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esa redención con la que fuimos comprados por precio, dice la Escritura, ha hecho que nosotros nos convirtamos o lleguemos a ser sumos sacerdotes, lleguemos a ser sacerdotes y reyes, seamos sacerdotes y reyes delante de nuestro Dios. Ese es otra de los privilegios y otra de las bendiciones que por la gracia y el favor del Señor hemos alcanzado, insisto, y por el gran amor que Cristo derramó por nosotros en esa cruz del Calvario. Y nos vamos a ir a un siguiente punto, el punto número 3. Habla acerca de la iglesia, es una nación santa. Si usted va al pasaje, también dice nación santa. Y se está refiriendo al pueblo del Señor. Y como ve usted, la palabra iglesia la tengo con I mayúscula, lo que significa al cuerpo de Cristo. Nos estamos refiriendo aquí al conjunto de creyentes que conforma toda la iglesia de Cristo en las diferentes partes del mundo. Todas las iglesias locales conformamos esta iglesia, la iglesia de Cristo, la que Él compró a precio de su propia sangre. Y la escritura aquí en 1 de Pedro capítulo 2 habla acerca de que somos también una nación santa. Insisto, toda esta terminología
El pensamiento de Pedro está en el Antiguo Testamento. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en el primer punto, dice, es el propósito divino para su pueblo. Ese es el propósito divino en que su pueblo sea santo, que sea separado para Dios. Y por eso lo dice, ese es el propósito de Dios para la vida de la iglesia. Éxodo 19:6, dice la Escritura. Éxodo 19:6, desde cuando Jehová, el Padre, el Dios Todopoderoso, llamó a Israel y lo sacó desde los lomos de Abraham, la intención, el propósito divino era desde sus inicios separar a un pueblo que sea distinto, como hemos dicho ya, separado totalmente. Y eso es lo que significa el concepto de separación. Es a veces un concepto mal interpretado, mal entendido. Muchas veces se piensa que es alguien que vive en otra esfera, que vive no terrenal, sino hacia arriba, que no se mueve con los mortales. No, no quiere decir eso. Israel, el concepto de santo y de santidad que está en la Biblia es que un pueblo, en el caso de Israel, fue sacado dentro del conglomerado humano. En aquel entonces todas las naciones circundantes llamó el Señor a Israel a través de Abraham, el padre de los israelitas, los llamó el padre de la fe, para que sean un pueblo especial, un pueblo separado, que pueda conducirse de acuerdo a la voluntad del Señor, que se ha enseñado en la palabra, en los mandamientos de Dios, y que por su estilo de vida viva, valga la redundancia, de una manera distinta a las demás naciones de la tierra, que puedan adorar al único Dios verdadero. Ese es el propósito por el cual puedan conocer al Dios verdadero y también lo den a conocer a las demás naciones a través de su testimonio. Por eso tenemos aquí entonces que dice el punto número 3, ¿sí? La iglesia es una nación santa. Es el propósito divino para su pueblo. Pero el punto número 2 dice, cuya misión es reflejar al mundo la santidad de Dios. Dice primera de Pedro 1:15. En este mismo libro que estamos estudiando, dice la Escritura que ese es el propósito. Y lo leo aquí el 15 textualmente. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. 1:15, perdón, dice así. 1:15 dice, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así dice la Escritura en primera de Pedro 1:15. Es decir, que la misión del pueblo del Señor, es justamente reflejar la santidad de Dios. Es decir, tiene sentido. Primero Dios nos llama a ser un pueblo separado, un pueblo santo para Él, con un estilo de vida distinto a lo que realizan o cómo se conducen las demás gentes y los demás pueblos a nuestro alrededor. La iglesia es el pueblo del Señor, es una nación santa y se va a distinguir por su estilo de vida distinto sobre la faz de la tierra. Vuelvo al punto 3 que tenemos aquí. El slide 3 dice, la iglesia es una nación santa, es el propósito divino para su pueblo, lo vimos. Es decir, Dios lo llamó con este propósito y tiene una misión. La misión es reflejar al mundo la santidad de Dios. Luego vamos a ir a un punto 4. Punto 4 dice, los cristianos son un pueblo adquirido, es decir, pueblo para posesión. Se podría traducir así también. Y dice el versículo 9, estamos en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice así, pueblo adquirido por Dios. Lo tenemos aquí. Los cristianos son un pueblo adquirido, un pueblo para posesión. De donde se desprende, somos una propiedad privada comprada al precio de la sangre de Jesús. Y es muy importante que usted y yo veamos esta parte, una propiedad privada. Cuando dice la Escritura, somos pueblo adquirido por Dios, adquirido. Es decir, que la iglesia, el pueblo del Señor, es la propiedad privada de Dios. Una propiedad que ha sido comprada a precio de sangre preciosa. Y de este concepto, si podríamos decir así, podemos entender por qué Dios puede y debe, como posesión que somos de Él, su posesión especial, Él cuida de nosotros. ¿Quién de nosotros no cuida lo que considera ser suyo? ¿Verdad? Sea un vehículo, sea una casa o una cama o un par de zapatos, solo por tratar de objetos, no digamos de personas que tienen mucho más valor, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Cuidamos. ¿Cuánto más Dios, que nos considera a nosotros su posesión, su propiedad privada,
Por eso Él dice que Él cuida de nosotros como la niña de sus ojos. Y Él va a salir a nuestra defensa. Y Él va a extendernos y prodigarnos sus cuidados en los momentos oportunos, necesarios. Y nada escapa de su control, ni de su poder, ni de sus cuidados. Cuando nos acontece alguna situación en esta vida, Él lo ha permitido o así lo ha querido. Pero eso no escapa de su cuidado ni de su control, porque somos su propiedad. Y Él se encarga de cuidarnos y de hacerlo bien. Por eso tenemos ahí una propiedad privada comprada al precio de la sangre de Jesús. Muy importante que nosotros consideremos esto, porque somos una propiedad, pero no comprada a cualquier precio. Dice el apóstol Pedro ahí mismo en el capítulo 1, nuestra fe no es comparada ni con oro, ni con plata, ni con ninguna cosa perecible. No fuimos comprados con ninguna de esas cosas, por más valor que puedan tener en esta tierra, aún perecen. Fuimos comprados por precio de sangre preciosa, mi querido hermano. Y ese es el valor, el alto precio del cual estamos hablando, que está reflejado en estas bendiciones que Dios ha entregado a su pueblo, en este caso la iglesia, por el hecho de estar vinculados a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante que usted y yo entendamos que todo esto no lo hemos recibido, como le dijo el Señor a Israel, recalcando un poquito al pueblo de Israel, porque sean superiores o porque Dios simplemente se encaprichó y los quiso hacer sobresalir de todas las naciones de la tierra. No, ese llamamiento a Israel, como lo es para la iglesia en este tiempo, es de pura gracia. Es según el puro afecto de su voluntad. Ha sido posible solamente por su misericordia, porque Dios se compadeció de nosotros y nos alcanzó un buen día. Eso es lo que dice la Escritura y es muy importante que usted y yo lo tengamos en mente, presente en todo tiempo. Dice el punto número 2, somos posesión de Dios como su tesoro personal, que va de la mano en lo que venimos diciendo bajo el título número 4, los cristianos somos un pueblo adquirido. Dice este su punto 2, posesión de Dios como su tesoro personal. Imaginémonos esto, qué tremenda bendición. Dios nos considera como un tesoro y un tesoro personal que está bajo sus cuidados que nunca fallan. Y nos vamos a ir a un punto 5 aquí que tenemos inmediatamente. Dice, un pueblo especial con el compromiso de anunciar las proezas del Señor. Si usted nos va conmigo ahí en la parte última del versículo 9, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo especial, entonces dice aquí este punto 5, un pueblo especial con el compromiso de anunciar las proezas del Señor. Aquí hay un propósito. ¿Con qué razón podríamos hacernos la pregunta? ¿O para qué Dios nos ha otorgado todas estas bendiciones de las cuales estamos hablando aquí? ¿Con qué propósito Dios ha hecho todo esto a nuestro favor? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? Es decir, no solamente darnos privilegios u otorgarnos bendiciones, lo cual suena bastante bien, bastante bonito, pero ¿cuál sería nuestra parte? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? La Biblia lo detalla. Ahí está en la parte baja o final de ese versículo 9 del cual estamos hablando. Dice aquí, vuelvo por un momento, dice, un pueblo especial con el propósito de anunciar las proezas del Señor. Es decir, que nos llamó para que tengamos el compromiso de anunciar las proezas del Señor. Y nos vamos al primer subpunto, porque somos sacados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable. Lo dice Colosenses 1:13. Sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso debe surgir, debe aparecer, dice la Escritura, ese compromiso de anunciar las proezas, las virtudes de aquel que nos llamó, exaltar su grandeza, porque fuimos sacados de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado y trasladados. Fuimos movidos a otra esfera, a la esfera de la luz. Pasamos de tinieblas, del pecado, a la luz del conocimiento de Dios y de su gracia y de su misericordia. En respuesta a esto, nace el compromiso, sí, el compromiso de anunciar
como lo estamos haciendo en esta hora y como muchos otros predicadores y pastores y servidores de Cristo, estamos compartiendo la palabra en este tiempo, hoy, a través de los medios, de manera más fuerte y continua, de no en las casas y en los templos, como lo hacía la iglesia primitiva, estamos haciéndolo también nosotros. Volvemos al punto el número 5 estamos, ¿verdad? En el subpunto número 1 y ahora vamos al subpunto 2, dice, llamados para manifestar la grandeza del Señor ante el mundo. Llamados para manifestar la grandeza del Señor ante el mundo. Ese es parte del llamado. Esto sucedió con Israel, insisto. Pedro extrae desde el Antiguo Testamento el pensamiento, lo que fue para Israel en ese entonces y hoy para la iglesia. Somos llamados, Israel lo fue llamado a testificar. Lastimosamente en muchos pasajes o en muchos periodos de la historia, Israel falló a ese cometido que tenía, a ese compromiso que debió haber adquirido. Hoy se le ha sido entregado o le ha sido entregado a la iglesia, mi hermano, a usted y a mí nos ha sido entregado este privilegio, el privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio, como estamos leyendo todos estos términos y esta terminología, como lo dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hasta el momento hemos leído, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí entonces en este último quinto punto y voy a hacer rápidamente un cierre y voy a ir al primero uno por uno. Estamos hablando ahora mismo y vamos a estar haciendo una conclusión a esta temática que estamos compartiendo hoy bajo el título Un tesoro precioso. Quiero que usted y yo desde ya estemos meditando, compartiendo el verdadero valor que nos ha sido asignado por Dios. Estamos hablando sobre el tema bendiciones abundantes por una vinculación determinante en Cristo Jesús. Ya prácticamente concluyendo, llegando, voy a tratar de llevar esa conclusión punto por punto de lo que hoy hemos hablado, solamente hasta el momento en lo que es versículo 9 de la Escritura, mayormente cada uno de esos puntos o subpuntos que han salido, estamos hablando justamente bajo ese propósito de la Escritura que nos dice que estamos describiendo esta serie de bendiciones que nos han alcanzado como creyentes en Cristo Jesús, a quien estamos vinculados o Él nos ha vinculado con Dios, nos hizo cercanos, el Señor Jesucristo. Estábamos lejos, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Por el desconocimiento, no teníamos parte de los pactos ni en las promesas, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios en su misericordia, como hemos dicho y estamos diciendo hoy, nos llamó para ser parte del rebaño. Somos parte de esa manada pequeña de la iglesia que Cristo compró a precio de su sangre preciosa. Y somos considerados ese tesoro precioso. Insisto, esta terminología extraída del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, la ley de Moisés, como también se la conoce, donde Pedro, el apóstol, extrae maravillosamente esta terminología, insisto, y la aplica a la iglesia. Y hemos dicho hoy, en primer lugar, somos el pueblo de Dios, el linaje escogido por amor antes de la fundación del mundo, para ser un pueblo especial más que todos los demás. El punto número 2 que hemos tratado, los creyentes son un real sacerdocio o sacerdocio regio, llamados a compartir con Cristo tanto su oficio sacerdotal como real, es decir, el oficio real, es decir, que somos tanto reyes como sacerdotes para Dios, por causa del Señor o por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por su redención con su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él, dice Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Reinaremos con Cristo, lo hemos dicho y la Escritura lo asegura, lo habla allí en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Dice también Timoteo que si morimos, viviremos con Él, y si servimos al Señor, reinaremos con Él, y si le negáremos, Él también nos negará.
y si fuésemos infieles, Él permanece fiel. El Señor no puede negarse a sí mismo. Reinaremos con Él, dice la palabra de Dios. Y dice el punto número 2, los creyentes son un real sacerdocio y llamados a compartir con Cristo tanto su oficio sacerdotal como real. Por su redención, con su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Y punto número 3 dice, la iglesia es una nación santa, es el propósito divino para su pueblo y cuya misión es reflejar al mundo la santidad. Y tenemos el 4, los cristianos son un pueblo adquirido, pueblo para posesión, una propiedad privada comprada a precio de la sangre de Jesús, posesión de Dios como un tesoro personal. Y llegamos al 5 inmediatamente. El 5 dice, un pueblo especial con el compromiso de anunciar las proezas del Señor, sacados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable, llamados para manifestar la grandeza del Señor ante el mundo. Cuando hablamos de manifestar la grandeza del Señor ante el mundo, Mateo 5, 14 y 16 dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo. Y la luz se pone encima de una mesa, no se la pone bajo la mesa, sino se la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz a todos los hombres. Y eso significa manifestar la grandeza del Señor. Nosotros, Dios es luz y nosotros hoy somos luz en Cristo Jesús. Cristo es la luz del mundo y nosotros vinculados a Él somos luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y vamos a ir a una aplicación rápida aquí que le he llamado la 5R, la aplicación de las 5R o de las 5 Rs, podría decirse mejor. Y quiero, número 1, a manera de aplicación, recordar. Recordar, quiero que usted y yo recordemos, que hagamos memoria en esta hora. La primera R, recordar. Quiero que usted y yo hagamos memoria o que tengamos presente de dónde nos sacó el Señor. Un asunto a veces un poco descuidado o que se pasa con mucha ligereza por alto. ¿De dónde nos sacó el Señor? Quiero que usted y yo, como iglesia de Cristo, tengamos presente, hagamos reflexión ahorita del gran amor que Cristo ha derramado sobre nosotros, que el Padre nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que podamos reflexionar sobre la misericordia del Señor, la compasión de Cristo. Dice que estando en la condición de hombre tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, que Dios condescendió, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que condescendió. Es como que se puso en el plano humano y estando en el plano humano, descendió todavía más a forma de siervo y se hizo obediente más todavía hasta la muerte y muerte horrenda de cruz, por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que usted y yo reflexionemos sobre este punto estamos hablando aquí sobre la primera R, que es recordar. Pero ahora me voy a ir a la segunda R, y a la segunda R es rendir. La segunda R habla de rendir. Y quiero que veamos ahí claramente a qué se refiere esto de rendir. Vamos a rendir al Señor. A rendir al Señor. A rendir al Señor nuestro mejor servicio. Rendir al Señor nuestro mejor servicio. Aunque nos toque sufrir, como dice la Escritura, porque si sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Quizás uno de los obstáculos, muchas veces, para la iglesia o para los creyentes, de rendirle al Señor el mejor servicio, de darle al Señor el mejor servicio, en todo tiempo, servicio con fidelidad, un servicio con amor, de calidad. Muchas veces, en medio de las dificultades que en la vida se nos presentan a todos, el creyente, como ser humano que somos, tenemos la tendencia a desmayar, a claudicar, a abandonar lo que Dios nos ha entregado. Por eso es necesario que hoy usted y yo sopesemos
esta profunda verdad que Dios nos dice en su palabra, que somos un tesoro precioso, que por el hecho de estar vinculados a Cristo, se nos ha sido entregada una variedad de bendiciones, que somos un pueblo especial ante los ojos de Dios. Y que un buen día, como lo dice la Escritura, vamos a reinar con el Señor por la eternidad. Por eso es necesario que usted y yo hoy consideremos el tener que rendir al Señor el mejor servicio. Iglesia, hermano que me escuchas, es muy importante que tú reflexiones ahora mismo qué ha sido tu vida pasada, cuál ha sido tu recorrido en la vida cristiana, en qué servicio, en qué ministerio te ocupas, de qué manera, y si de alguna manera no podemos pagar lo que Cristo hizo, es impagable esa deuda, pero si de alguna manera podemos hacer algo para la extensión de su reino, insisto, todos somos llamados a hacerlo. Entonces la segunda R es rendir. Y nos vamos a la tercera R. La tercera R es reflejar. Reflejar en lo que corresponde a la condición distintiva. Cada uno de estos puntos de aplicación están relacionados justamente con cada una de las frases del versículo 9. Primera de Pedro capítulo versículo 9. Y esta es lo que se respecta a Nación Santa. Y el Señor nos llama a reflejar esta distinción, esta condición distintiva de ser un pueblo separado. La santidad que está involucrada como un estilo de vida no es una opción para el creyente. Y es muy importante que tú y yo, el estar separados para Dios, no es necesariamente la vida eclesiástica que muchas veces, o la práctica, el culto, ser parte de un servicio dominical o entre semana. La vida del creyente es completamente nueva. Somos llamados a ser un pueblo que es plenamente distinguido, que se diferencia de todos los grupos humanos en la faz de la tierra, porque somos santificados por la obra del Espíritu, capacitados para llevar una vida distinta a la que el mundo practica. Por eso es importante que usted y yo ahora mismo hagamos la aplicación de reflejar esta nueva vida, esta condición distintiva de vida, de santidad, insistiendo que la santidad no es una opción para el creyente, como lastimosamente muchas veces se piensa, se cree y se practica. La cuarta R es restituir. Y nos vamos a ese punto, restituir, la cuarta R de la tarde y noche acá, a manera de aplicación. La cuarta R tiene que ver con restituir. Restituir es devolver de alguna manera o pagar. Resarcir, también se podría decir, algún daño, algún perjuicio. Y en este caso, algún desperdicio. Y yo quiero que tú recapacites en esta parte. Restituir a Dios, restituir a la humanidad, a la sociedad, a la comunidad, a nuestra familia. Todo el desperdicio que ocasionamos porque creímos ser dueños de nosotros mismos, lastimosamente cuando estábamos en el mundo, sin Cristo, cuando andábamos vagando, sin Dios, sin fe y sin esperanza, como dice la Escritura, desperdiciamos. Y creo que si somos sinceros tenemos que reconocer así. Cuando no teníamos a Dios en nuestras vidas, desperdiciamos tiempo, desperdiciamos dinero, muchos recursos, desperdiciamos los talentos. Muchas veces estamos enfrascados en prácticas que no conducían a nada. Desperdiciando tiempo, desperdiciamos energía inclusive, vagando, haciendo cosas sin sentido, muchas veces desagradando a Dios con prácticas pecaminosas. Es decir, hubo un desperdicio total de nuestras vidas, en algunos de los casos más o menos en otros. Pero en todo caso porque muchos nos creíamos ser dueños de nuestra propia vida, que nadie podía dictarnos lo que debíamos hacer con nosotros mismos. Pero una vez que ya hemos llegado a Cristo, nos damos cuenta que hemos pasado a ser su posesión.
Ahora le pertenecemos a Él. Dice el apóstol Pablo, segundo a los Corintios, me parece, 5, 14, 15, si no me equivoco, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que dio su vida por ellos. Es decir, que el creyente, el que tiene a Cristo, ha llegado a reconocer que ya no es dueño de sí. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Escritura, y nuestra vida le pertenece al Señor. Por ende, tenemos que darle el mejor fruto, el mejor resultado de nuestra vida. Es el tiempo ahora de invertir en lo que antes desperdiciamos, ahora nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros talentos al servicio de Cristo y de su bendita obra y por el bien de la sociedad en la que nos toca desenvolvernos. Y una última R, a manera de aplicación, las 5 R, téngalo presente, es rescindir. Y rescindir es dejar sin efecto un contrato u otra obligación legal. Eso es rescindir. Dejar sin efecto un contrato u otra obligación legal. Eso es rescindir, dejar sin efecto. Yo creo que ahora que nos damos cuenta que somos de Cristo y que tenemos a Cristo y que por Cristo somos salvos y somos llamados a heredar todas estas bendiciones, es necesario que rompamos ciertos compromisos que hemos hecho con el mundo. Es necesario romper esos compromisos. Tenemos que rescindir compromisos que tenemos o que hemos adquirido y que muchas veces aún dentro de nuestra vida cristiana ya hemos insistido en mantener ciertas prácticas pecaminosas, ciertos vicios, muchas veces que se llevan a cabo a ocultas, a escondidas, pensando que nadie nos ve cuando Dios está mirando. Y muchas veces estas situaciones de nuestra vida, por más ocultas que puedan ser ante la mirada de los ojos, están siendo un obstáculo para que usted y yo podamos recibir toda la bendición que Dios tiene preparada para sus hijos. Es necesario rescindir todo compromiso, todo pacto inclusive muchas veces, toda amistad, porque el que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, dice la Escritura, será quebrantado. Y conocemos por experiencia en la vida cristiana, muchos han perdido el rumbo porque no supieron al debido tiempo separarse de aquellas amistades del mundo que influían en su manera de pensar, en su manera de actuar. Cuando un cristiano ha nacido de nuevo de verdad y ha llegado a experimentar esa salvación de manera personal, ha tenido experiencias con el Espíritu Santo, tiene hambre de la palabra, tiene hambre de servir al Señor, decide en un momento determinado separarse o dejar a un lado todo lo que pueda estorbarle en su caminar. Y yo te invito a que tú y yo en esta hora reflexionemos sobre estos 5 puntos de aplicación, que tú los recuerdes como las 5 R's son: recordar de dónde nos sacó el Señor, rendir el mejor servicio al Señor, reflejar esa condición de vida distintiva, ese estilo de vida como hijos de Dios, restituir lo que creímos ser nuestro en nuestra posesión, lo que era nuestro porque pensábamos que éramos dueños de nuestras vidas. Hoy entendemos que ya no somos dueños de nosotros mismos, de nuestro tiempo. Dice la Escritura, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y rescindir, que significa deshacer o dejar sin efecto cualquier contrato u otra obligación legal. Y más bien, hacer pacto con Dios y ser fiel a ese pacto, a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos compró con precio de sangre preciosa. Hemos hablado acerca del título Un tesoro precioso. Hemos compartido sobre el tema bendiciones abundantes por una vinculación determinante de Cristo Jesús. Y mi hermano y mi hermana que me escuche, y amigo inclusive, todo esto es posible. Todas estas bendiciones nos han alcanzado porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Yo quiero cerrar con oración, recordándote, mi hermano y mi amigo, que es un privilegio poder servir aquí, de donde estoy, en la sala de mi hogar, juntamente con mi bella esposa, y poder compartir la palabra de Dios. Insisto, cuando hoy en día se están ventilando por diferentes medios mensajes, lastimosamente, que muchas veces no edifican. A veces me toca escuchar
tratando a veces de escuchar lo que se está predicando en otros lugares, como predicador del Evangelio que soy. Y muchas veces en ciertos lugares se está predicando de cosas que no edifican, mi hermano y mi amigo. Solo la palabra de Dios nos va a ayudar al crecimiento espiritual, nos va a llevar a la madurez. Y la palabra de Dios, como hoy lo hemos visto, nos describe, nos ayuda a entender quiénes somos en Dios y a qué hemos sido llamados. Esta es una gama de bendiciones expresadas hoy en la Escritura, pero es necesario que tomemos acción con la aplicación que hicimos sobre las 5R. Medita en esto y yo voy a hacer una oración y al final de la oración me voy a despedir de ti con un abrazo fuerte. Es un gozo poder comunicarme contigo, pero quiero que tú medites en la palabra de que hoy ha sido enseñada aquí. Pero yo te animo a leer tu Biblia, a aprenderla y a compartirla. Ahí está la bendición para el creyente y el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad comienza por dentro. Voy a orar y al final, recuerda, siéntete en libertad y nos gustaría escuchar de ti. Juntamente con mi esposa estamos listos para orar. Déjanos tu petición de oración en Facebook Live, en Messenger o en la aplicación WhatsApp. Y sigue orando por nosotros para que Dios nos sostenga. Nosotros oramos por ti, los unos por los otros. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Mis oyentes, ahora mismo, Señor, los que han escuchado tu palabra y esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo tocando, Señor, cada una de sus vidas. No es la palabra del hombre la que convence, la que convierte, sino es tu palabra, Señor. Y queremos descansar en ella. Queremos depender de ella. Queremos ser edificados por ella. Y por eso, Señor, nos ocupamos de poder compartirla y poder hablar, Señor, como está escrito, poder hablar con doctrina sana, con una doctrina equilibrada, una dieta espiritual sana y equilibrada, porque ella nos hará bien para nuestras almas, hará bien a nuestras almas. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas y aún mis amigos que me escuchan. Y si hay alguno de entre los que van a escuchar que no tiene a Cristo todavía, Señor, yo te pido que tú lo alcances ahí donde está. Quizás se encuentra desanimado, quizás está preocupado por la situación que está a nuestro alrededor, Señor. Que él, ella o ellos puedan poner, Señor, también su confianza en ti. Y por mis hermanos que han escuchado, Señor, este es un desafío. Yo los animo, Señor, y los exhorto a que ellos puedan seguir adelante creciendo en el conocimiento tuyo. Señor, que puedan separar tiempos para poder aprender tu palabra, pedir ayuda al Espíritu Santo, Señor, porque tú eres el que te encarga, Señor, de enseñarnos. Gracias, Padre fiel, en el nombre de Jesús. La sangre preciosa de Cristo. Quiero clamar a esa sangre preciosa, porque esa es la sangre que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que nos ha redimido. La sangre por la cual fuimos comprados por precio y hoy pertenecemos al Salvador Jesucristo. Todas estas bendiciones nos han llegado por la vinculación, por la estrecha unión que tenemos con Cristo, quien es nuestra vida. Él es el camino, la verdad y también la vida. Y estamos vivos en Él. Gracias por ese gran amor, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo haber podido estar con usted. Nos despediremos hasta Dios mediante este domingo nuevamente en la transmisión del mediodía. Estaremos llegando con un mensaje distinto, por supuesto. Recuerden, los viernes estamos haciendo el estudio de Primera de Pedro. Ahora estamos en Primera de Pedro y yo le invito a que usted se nos pueda unir. El desafío para la iglesia aquí, Casa del Rey, a la cual representamos, es leer los libros de la Escritura. Vamos uno por uno, vamos leyendo ya Pedro en el Nuevo Testamento y seguiremos así hasta el final de Apocalipsis. Usted se nos puede unir en cualquier lugar donde se encuentre y puede tomar su Biblia y a base a la lectura bíblica, en algún momento, si usted tiene alguna inquietud, puede dirigirnos con gusto. Vamos a tratar, con la ayuda del Señor, por supuesto, siempre de responder a cualquier inquietud que usted tenga. Es un gozo poder estar con usted, su servidor, el pastor Harry Villasís. Saludo a todos mis hermanos de la iglesia que está dispersa en cualquier región, tanto en Ecuador, están en algunos países de Europa, aquí en los Estados Unidos, por supuesto en la iglesia Casa del Rey y mis hermanos en la fe. A todos un abrazo fuerte a la distancia, los amamos en el Señor y anhelamos seguir adelante avanzando y sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios los bendiga.